De última, después cortás este pedazo y Sí, lo metés hacia el principio y que quede como una cosa súper horrenda y o lo dejás así como si fuera una película de Godard. No puedes comparar las anécdotas que escuchás por fuera del cine Select y de esos pasillos con las anécdotas que salen, no sé, del Cinema de La Plata después de haber visto, qué sé yo, la versión 3D del Rey León. ¿se te viene alguna anécdota a la cabeza ahora? Siempre nos preguntan, ¿Cuándo vuelven a o nos pasar? dicen, claro, no pude ir, ¿cuándo lo vuelven a pasar? Qué sé yo, y la respuesta siempre es Jodete. próximamente. Ese es el subtexto. ¿Y Videodromo en la producción audiovisual han tanteado esas fronteras? Estamos acá con Robert, de el ciclo de cine Videodromo. Tenía el mouse en la pantalla, bien. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo te trata la pandemia? Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Vos qué tal? Bien, acá estamos arrancando. Siempre son como raras los inicios de grabación, ¿viste? Es como hay un hielo que hay que romper para avanzar. Y es difícil, sí, sobre todo cuando no nos conocemos. Recién Claro. comenzamos a hablar hace 5 minutos atrás. Eh, pero bueno, nada, tenemos bastantes temas para conversar por lo que me estuviste comentando, así que va a ser cuestión simplemente de poner la cuestión a girar. Sí, de motorizar. Con esto de la pandemia es todo raro, ¿viste? Yo por un lado pienso, vamos a seguir hablando del coronavirus, vamos a seguir hablando de esto del encierro o lo pateamos abajo de la cama y no tocamos el tema. Siento que se va a venir un montón de películas, un montón de narrativas que van a girar en torno a esto que está pasando con el coronavirus, ¿viste? Y no sé si me gusta o no, porque, che, es una situación que no pasó nunca en la vida nuestra, la generación pasada, la anterior, y por ende es algo nuevo y algo raro, pero también creo que todo el mundo está re harto de esto, ¿no? ¿Cuál es tu postura en cuanto al cine con el COVID? Yo creo que es una cosa medio ineludible y que el arte tarde o temprano siempre termina reflejando de manera más directa o de forma más indirecta qué es lo que sucede o las cosas que van aconteciendo en el plano de la realidad. Así que yo creo que es un tema de muchísima gravedad por lo que se ha visto y por lo que se sigue viendo y que va a ser una cuestión, como decía anteriormente, medio ineludible. Como que no queda otra. No Va a queda salir otra. Y por los no, poros. no queda otra y es interesante pensar en esto también, cómo esta situación, esta realidad va a terminar impactando en el campo creativo del terreno de lo cinematográfico. Siempre que hubo un evento grande y traumático han salido películas muy interesantes, ¿no? Segunda Guerra Mundial, Apocalypse Now, por decir lo Sí, primero que se viene a la cabeza. sí, tal cual, hay que ver qué es lo que esto después termina dando, motorizando, digo, dando como resultado. Sí. Che, bueno, vamos a lo importante. Videodromo, @Videodromo Proyecciones. Un ciclo de cine, un podcast. ¿Qué más encierra Videodromo además de estas dos cosas? Es un espacio de recomendación de películas también. Ese es el carácter que procuramos darle también a las redes sociales, es decir, que no sea simplemente un espacio desde el cual motorizar cierta propaganda en torno a las funciones que vamos programando, que íbamos programando, sino también un espacio de recomendación de películas, cortometrajes, etc. El tema Es un del... poco eso y encierra también, eso lo vamos a ir viendo después, cierta concepción en torno al audiovisual en general. Eso te iba a decir. Si alguien piensa en Videodromo, dice cine de culto, ¿no? Pero la palabra culto es rara también, ¿no? Implica como Sí, una cosa cerrada que es difícil de acceder. Como no es sí. muy positiva la palabra culto. Pensaba eso hoy. El objetivo un poco del ciclo es tratar de hacer una suerte de recorrido a nivel mundial, pasando por distintas geografías y por distintas etapas históricas de lo que podríamos considerar como cine de autor o cine arte, independientemente de las enormes salvedades que se puedan hacer esas dos definiciones. Vamos a tomarlo como definiciones generales y ese es un poco el objetivo central del ciclo, que es un espacio que nace en el 2016, Claro. en abril del 2016, que después, por supuesto, y en relación a esto que veníamos conversando recién, fue mutando.
Arrancó y que siendo una nace como... revista previamente. ¿Cómo? Arrancó siendo una revista previamente. Sí, o no. En realidad, más bien, las personas que después terminamos conformando el ciclo, que somos Jessica, Tamara y quien les habla, participamos previamente en un proyecto, en una revista, en un proyecto editorial, donde existía una columna de cine. Y la idea en ese entonces era poder sacar esa columna de cine por fuera de las páginas de la revista y tener un espacio de encuentro con la gente donde se puedan proyectar esas películas de las cuales hablábamos en la revista y que haya también una instancia de intercambio, una instancia de debate, para potenciar de esa manera también la salida de la publicación. Claro. La revista se fundió, digamos, fracasó, hubo algunas diferencias internas que nos impidieron seguir adelante y nosotros tres, con la intención de poder seguir vinculados y trabajando juntos y demás, conformamos después lo que es el ciclo Biodromo. Y surge tras varias cosas, pero ahí, por ahí me extiendo un poco con esto, No hay ningún eh, apuro, estamos para contar la pero historia. podríamos decir que nace de una especie de diagnóstico de cómo estaba configurada en ese entonces la red de exhibición de películas acá a nivel local. Mm, Hablo, por supuesto, de la ciudad de La Plata, sí, donde no sé si todos saben, pero los cines comerciales en nuestra ciudad están a cargo de una misma entidad. Cinema La Es decir, Plata. claro, hay una sola cadena de cine que es Cinema La Plata que controla toda la circulación y exhibición de películas. Lo que da como resultado una oferta bastante uniforme, además de pobre. Y lo que veíamos también en relación a esto es que eh, hay una red de espacios de ciclos de cine alternativos que existían en ese entonces, pero que hacían poco para poder diferenciarse como tales. Es decir, en esto de conformarse como una verdadera fuerza de alternativa, quienes ejercen el control monopólico sobre la circulación y exhibición y el consumo de películas. Y acá quiero ser cuidadoso con esto porque lo voy a expresar con el mayor de los respetos hacia quienes deciden embarcarse en esta tarea tan difícil y tan complicada que es la de sostener un ciclo de cine, pero nosotros veíamos que muchos de estos espacios tenían un perfil común, que era la de desarrollar una oferta de exhibición bastante, podríamos decir, simplista, El famoso apelando a caer en pochoclo. proyectar siempre las mismas películas, que son contadas con los dedos de una mano, o sea, Taxi Driver, La Naranja Mecánica, El Resplandor, etcétera, etcétera, que Mm, son películas que a nosotros nos encantan y a mí me parecen maravillosas, pero hay una red de universos que me parece que es mucho más amplia ahí afuera y mucho más interesante para explorar. Y veíamos que por eso existía lo que podemos llamar como un vacío, entre comillas, porque el vacío en sí es una categoría física que no existe, y que ese espacio tenía que ser llenado de una manera ofensiva y con otro tipo de propuestas. Esto, si se quiere, es el análisis más local que hacíamos, que expresa puntualmente qué era lo que nosotros veíamos que pasaba en nuestra ciudad en el año 2016. Después vamos a ver que eso ha ido cambiando producto de una serie de cuestiones y demás, y que hoy nos encontramos con otra realidad, digo, poniendo un paréntesis a la situación pandemia en sí. Y en lo que respecta a la elección de la programación y a la definición del perfil del ciclo, en donde entra también la elección del nombre, Videodromo, la cosa es un poco más compleja y tiene que ver con cómo entendemos nosotros la realidad audiovisual contemporánea. Creo que hoy por hoy, y este es el diagnóstico que hacemos un poco entre los tres, cuando hablo yo trato de respetar a pleno las concepciones que nosotros diagramamos desde un comienzo, tanto con Jessica como con Tamara. Creo que hoy por hoy vivimos en una era que está gobernada por la imagen, que creo que el propio Guy Debord no alcanzó a ver del todo la magnitud dramática de las formas que iba a asumir todo aquello que él analizaba como tendencias recién en la sociedad del espectáculo, y cómo este flujo incesante de las imágenes iban a configurar a un gobierno sobre el acto mismo de ver. Es decir, para nosotros existe una suerte de articulación bastante específica de los diversos dispositivos de puesta en pantalla, que es de carácter global y absolutista. Digo, cuando me refiero a esto, vamos a estar hablando, por supuesto, de los teléfonos celulares, de las computadoras, de todos aquellos dispositivos de producción y reproducción de imagen que constantemente nos están atravesando, digo, cámaras de seguridad, lo que se quiera encasillar ahí, que conforman para nosotros un régimen particular del consumo, de la distribución eh, y del consumo de las imágenes en sí, eh, de la producción de imágenes. Así como
en la sociedad capitalista, por ejemplo, ha configurado a lo largo de su desarrollo diversos medios de producción de mercancías, lo mismo ocurre con la producción de las imágenes. Existe un régimen, existe una forma en donde se define como, en donde se termina definiendo también después un tipo particular de espectador, donde en la sociedad capitalista, por ejemplo, el consumo de mercancías está potenciado como un acto irracional casi, en el que se intenta suprimir cualquier tipo de mediación que exista en el acto mismo del consumo. Y lo mismo ocurre con las imágenes, que pasan a ser representadas de manera tal de que no media reflexión ni tampoco algún tipo de interrogación sobre esas mismas imágenes. Y para nosotros esto que nosotros definimos como un régimen aparece caracterizado por dos grandes tendencias generales, que la primera apunta, me parece, hacia una individualización del acto de ver, y con ello también a la incomunicación social, evidenciada en lo que sería como la anulación de los encuentros cara a cara y demás. Digo, el consumo de material audiovisual, de películas, series, etcétera, on demand, refleja eso, refleja esa tendencia. Me parece a mí que es como una de las manifestaciones más fuertes de esa gran tendencia general. Y la segunda tiene que ver con un consumo casi opiófilo sobre las imágenes, en la que opera una suerte de disciplinamiento de las miradas que apunta hacia una puesta en pantalla que es uniforme, y con ello también a una interpretación unívoca de las imágenes, de lo que se representa. Tarkovsky, por ejemplo, hablaba sobre la importancia de que las imágenes como arte sean capaces de producir diversidad de sentidos en el espectador. Bueno, eso está quedando cada vez más anulado, lo cual tiene un impacto político importante. Michael Haneke, por ejemplo, decía que ya no percibimos la realidad sino una representación televisiva de la misma, que es básicamente lo que dice el personaje de Videodrome, el profesor Brian Oblivion, cuando dice television is reality and reality is less than television. Bueno, el equilibrio, es decir, la televisión es la realidad y la realidad es menos que la televisión. Lo que se representa en la pantalla está, termina siendo la realidad. Tal cual, o sea, está expresando eso. O sea, saquemos o dejemos de lado un poco la metáfora de la televisión y reemplacémoslo hoy, si se quiere, por otros medios que están cobrando como mayor presencia. Es básicamente el mismo concepto. James Ballard, por ejemplo, que es el escritor de la novela Crash, que después Cronenberg va a adaptar en el año 1996, hace una introducción a una de las ediciones, creo que había en la edición del año 95, más o menos, de la novela, donde dice que el equilibrio entre la ficción y la realidad se ha alterado, dice algo así como se ha alterado de manera significativa, dice. El mundo ha pasado a ser un mundo regido por ficciones de todo tipo, y la tarea del escritor de ficción ya no es la de inventar relatos de ficción, porque la ficción ya está ahí afuera. La tarea del escritor es inventar la realidad. Claro. Como la tarea del escritor es sacarle la máscara a la realidad que estamos viendo que está siendo tapada. Claro, pero a una partir, suerte de la creación de ficción, a su claro, vez. una suerte de Matrix, ¿no? Como por ese lado. Claro, de ahí es que nos parece como importante la idea de poder, al menos desde nuestra pequeña ubicación y de todos aquellos que colaboran de manera directa o indirecta, si se quiere, en esta tarea, abrir una brecha y dar lugar a un tipo de visionado que busque promover nuevos tipos de relacionamiento con el medio audiovisual a partir de compartir una experiencia colectiva. Es decir, ensanchar las formas de ver y con ello también las formas de hacer cine y de producir imágenes. En los 60, por ejemplo, se llevó adelante un debate muy importante dentro de la intelectualidad vinculada al mundo de lo cinematográfico, en donde se consideraba el cine como un medio a través del cual se vehiculizaba la ideología de la clase dominante. Propaganda. Sí, algo así. El término ideología es un término que hoy popularizado y extendido, pero en su momento fue desarrollado por Marx y Engels en la ideología alemana, esgrimido pero no desarrollado, podríamos decir, donde básicamente se la definía como, bueno, es la forma a partir de la cual la clase dominante disemina y fomenta su propia visión del mundo. Se perpetúa. Hacia los sectores dominados, digamos. Bueno, y Jean-Luc Comolli, que en ese momento era quien presidía los cahiers du cinéma en los 60, decía que era necesario astillar la pantalla de preguntas y revelar de esa manera el contenido latente del discurso. Y de alguna manera eso es
lo que nosotros intentamos fomentar. Es decir, partir de la crítica de cine, del fomento de otro tipo de experiencia visual y colectiva para poner en cuestión las formas en las que la realidad nos es presentada o mediatizada, digamos. Y la elección de la programación obedece un poco a eso y consiste en, como decía anteriormente, hacer esta suerte de recorrido alrededor del mundo, por esto que podríamos llamar cine de autor o cine de arte, pasando por distintas épocas, tratando de escapar también un poco a cierta visión academicista, justo me estaban llamando, no importa, a cierta visión academicista de aquello que lo que podríamos definir como el cine institucionalmente legalizado. Es decir, me acuerdo que una vez me encontré con alguien que me dijo algo así como: yo solo miro cine francés. Y me parece una visión como muy ridícula. O yo solo miro Tarkovsky, o Bergman, o Godard. Me parece una visión como muy naif. Y que son directores que a nosotros nos encantan. Hemos proyectado películas de Tarkovsky, de Bergman, de Godard. Recuerdo particularmente, por ejemplo, la proyección del El Espejo, que es una de mis películas favoritas. Fue la experiencia más cercana a estar soñando despierto, ver esa película en una sala de cine. Es una cosa maravillosa. Hablamos de eso en el Eh, episodio pasado. claro, y digo que son Increíble. directores que han hecho aportes que son fantásticos al cine, pero hay miles de universos cinematográficos ahí afuera que no gozan de ese reconocimiento que otorgan las instituciones legitimantes del buen gusto artístico, y que me parece que son universos que nada, que vale la pena explorar y adentrarse. Te voy a tener que hacer una Porque pausa. Perdón, sí. implica otras maneras también de relacionarnos y de vincularnos con las imágenes y también con nuestro propio entorno. Te hago una pausa como para... Nos fuimos por una tangente larga, que terminó cerrando en lo que arrancamos diciendo, pero me parece que abarcaste un montón de temas distintos. Arrancando por ejemplo, lo que deriva el nombre de Videodromo, ¿no? Sí, Esto de que el cine produce y reproduce sus propias imágenes. Después sí, pasamos, sí, al sistema... que, Sí, sí. sí, que de alguna manera la sociedad capitalista no es que solamente se produce y se reproduce a sí misma a partir de la explotación de la fuerza de trabajo, también a partir de la producción y reproducción de su propia De su imagen. propia imagen, claro. Bien, después tocamos el tema de la imagen que hay en la realidad, que está tapada por una especie de ficción y que la tarea de la ficción es mostrar un poco esa realidad, ya no tanto irse a lo no real, entre comillas, sino que ver que está detrás de este manto, ¿no? Claro. Después pasamos por... bueno, fueron muchos temas. Que así lo definía Ballard. ¿Leíste algo de Ballard alguna vez? Valar, ¿cómo se escribe? James Graham Ballard. Ballard es Valar. con B larga y Sí, doble L. no he leído. Sos Si del algún palo día andás por académico, La ¿no? Plata, si algún día Sí, andás por La Plata, que ahora me dijiste que estabas en mi ciudad, sí, el 9 de julio. exiliado el 9 de julio. Exiliado, me gusta. Si algún día andás por La Plata, te paso Me algún libro, encanta. me encanta. ¿De qué escribe? Es ciencia ficción. Ciencia ficción, mirá. Che, bien, tengo que... En el episodio pasado, las críticas que recibí fue abrieron mucho y cerraron poco. Así que tengo Ajá. que concentrarme, pero es un problema mío que Igual estuvo re bien el capítulo. me gustó, a mí me gustó. Aparte arrancaste re bien ahí con Porro y Películas, que yo te decía, Off the Record es una cuenta que nosotros seguimos y estamos como muy atentos también a las publicaciones que va subiendo y demás, que lamentablemente no tenemos no hemos tenido la oportunidad de tener este intercambio personal, digamos, Claro. pero nada, siempre estamos como muy atentos a las cosas que va subiendo y demás. Siento que pertenece un poco a nuestro ámbito también. El ámbito, que no es cine de culto. ¿Cómo se define? No sé, creo que habría que inventar una categoría porque no sé si Me gusta. existe. Eh, a veces la gente nos dice, tendrían que programar tal película, es muy videodrómica. Y un poco ha quedado ese término. Pero no, la Videodrómica. verdad que no sé cómo llamar a las películas. Sí, hay un tema con el cine que tiene como un estatus medio loco. Que genera como alguien que vio 3 o 4 películas ya se
para en un lugar medio raro, ¿viste? Yo me vi tal y cual película, vos qué hiciste. Tal cual. Y de repente me pasa incluso a mí, digo, sin decir que soy un capo ni nada, ¿no? Pero hay veces que me da cosa decir que no vi tal o cual película. Y hay un montón de películas que no vi. Charlo con tal persona y te Pero es dice la gracia de estar vivo también. nunca terminar, nada, sí. Bueno, yo no vi El Padrino, lo admito acá en... ¡No! Bueno, yo justo tocaste una película particular. Yo El Padrino 1 y 2 al menos, y seguramente la tercera también, las he visto más de 30 veces cada una. Claro, mira. Sin exagerar. Me leí la novela de Mario Puzo también. Wow. Eh, Así como medio fan de la película. O sea, si alguien me pregunta cómo es que arranqué en el mundo de las películas o cómo arranqué a interesarme por el cine, bueno, esa es medio la primer respuesta que se me viene a la cabeza. Creo que fue El el Padrino. Padrino de Coppola. Mira. Que me acuerdo que la vi en compañía de mi vieja. Me dijo algo así como, esta es una de las mejores películas que se hicieron jamás. Y yo la agarré chiquito, no entendía nada, y habré entendido 2 o 3 cosas de la película nada más, de los millones de temas que toca. Eh, pero, nada, tiene cosas que son fantásticas. El cine tiene algo de herencia, Más allá ¿no? de que la pueda estar sobrevalorando, ¿no? Y Obvio, que hoy por hoy me gustan mucho más otras películas. tiene algo de que Pero, es la entrada, ¿no? sí, Al cine, sí. como que te abre los ojos. Yo hablaba con Lucas, con Porro y Pelis, esto de que el ciclo Videodromo fue en mí una entrada al cine muy grande. Pues yo soy estudiante de la carrera de Bellas Artes en La Plata, ¿viste? Sí. Y digamos que a veces, sin meternos mucho con la facu, a veces no hace un buen trabajo en la tarea esta de hacer que sus estudiantes se interesen por el cine. Que tampoco es 100% tarea de la facultad, ¿no? Digo, si te metes en cine es porque te interesa el cine y tendrías que meterte. Pero yo, Es, mis es- primeros años de cine fueron bastante llanos en cuanto a las películas que miraba. Bueno, mi película favorita era Interestelar, ajá, que está re buena, pero bien, la de Nolan. sí. Después, eh, en Videodromo vi Apocalypse Now y La Zona de Tarkovsky. Y ahí fue como en un momento que hice, como que me di cuenta que en el cine había como una cosa más, además de ver una película que estaba buena y que los pochoclos estaban ricos. Y ahí arrancó como una tangente interesante de meterme a aprender sobre el cine y a entender que es más que algo técnico, ¿no? De pongo la cámara acá, Sí. balanceo así o así las luces, balanceo mal las luces, me hago sombra. Y sale la película, sino que hay algo más que creo que Tarkovsky, ya que lo tocamos, es uno de los más especiales en esto del cine. Y de los más Y difíciles de entrar también. sí, perdón porque voy a invertir un toque los roles. Te voy a Dale, hacer me una encanta, me pregunta. encanta. Soy Te voy muy a hacer una narcisista, pregunta. así. Eh, ¿Cómo definirías vos la aproximación que tiene la Facultad de Bellas Artes hacia el cine? No sé Naif, en qué año estás vos de la carrera, cuarto, o quinto, cuarto, quinto. sí. Calculo que Eh, depende un poco de cada cátedra, ¿no? En sí, pero podrías trazar ya en todo el recorrido este que vos hiciste una suerte de línea general. tenés profes y profes, digamos, ¿no? Sí. Sí, Y tenés cierta afinidad con tal profe y cual profe. Entonces, se juegan muchas cosas en el tema de la facultad que influyen a que te intereses por tal o cual rama del cine. Es difícil. También depende mucho con el grupo que te toca, se trabaja mucho en grupo. Pero sí, creo que esto lo pensaba hoy. La facultad hace un muy buen trabajo en proveerte el marco por medio del cual te forjás a vos mismo dentro del cine. Como que la facultad te da grupos de gente que te permiten, te facilita abrirte las puertas a otros lugares, pero que la facultad en sí no los tiene. Dentro de ajá, las clases es medio raro. Yo no tengo mucho recuerdo de haber dicho, wow, mirá qué interesante
esto que me están explicando. Siempre fue más como una cosa técnica, salvo 2 profesores, Fabio Benavides y Gustavo Provitina, que son los dos, que digo, estos 2 locos me hicieron entender cosas. Pero fuera de eso, realmente no. No siento que me haya aportado mucho. Sin ser hater, digo, me encanta la carrera. Sí. Pero hay cosas que son, no sé, son raras. Vos sos académico, ¿no? Digo, tenés un lenguaje que denota que has pisado aulas. Nosotros, Tamara y yo venimos de la sociología. Sociología, claro. Sí, y Jessica viene del diseño. Mirá, ninguno viene del cine. No. Yo sí tuve una pequeña incursión en la carrera de cine después de haber cursado sociología. Cursé un año, fundamentalmente para ver de qué se trataba la cosa. Creo que el primer año es el mejor. Sí, sí, puede ser. Puede ser, me pareció interesante. Un poco irregular a veces, sobre todo la distancia que muchas veces me encontraba entre los teóricos y los prácticos. Claro. Pero después sí, estuvo bien, fue interesante. Yo, no sé, es como que tiene tanto Pero potencial. vos renegás de la carrera, renegás de haber cursado la carrera. Eh, ¿Viste cuando tenés la capacidad de cursarla, pero sin que te afecte mucho la vida? Creo que tengo esa capacidad, el famoso multitasking, de estar ahí, pero medio no estar del todo ahí, que Sí. también debe influir, ¿no? Hmm. Pero creo que no. Creo que, mira, es así. El primer año me encantaría volverlo a cursar y aprovechar. Después de Que lo ahí, podés hacer, sí, sí. parcialmente al menos, sí. Sí, pero no está esa motivación de tener que aprobar No, no, tampoco. Pero, o sea, me encantaría lo que debe tener el deseo de todo el mundo, ¿no? Repetir tal experiencia con la experiencia. Ya teniendo Claro. la experiencia de esa experiencia. Sí, bueno, eso. Es medio loco. Pero es linda carrera. Es raro, qué sé Sí, yo. No yo sé no definirla. soy de bancar mucho a la gente que por ahí dice, como tal director no estudió cine, yo no tengo por qué estudiar cine. Claro, sí, Y voy y hago cine igual. Es como que, perfecto, sí, después te va bien. Pero me parece que, sobre todo digo, en un país como el nuestro, donde la educación es de libre acceso, es, podríamos decir, gratuita, entre comillas, desaprovechar esa instancia me parece como, no sé, cien por medio ciento de ridículo. acuerdo. 100% de acuerdo, sí. Pero tampoco matarse por un título que no es habilitante, ¿viste? No, pero bueno, ¿Qué? ese es otro problema y otra discusión que habría que dar, digamos. Sí, Que es que en este país existe la contradicción de que se fomentan y se sostienen, el Estado sostiene determinadas carreras, pero que después no es capaz de garantizar ¿qué una hacer con salida eso? para los estudiantes que cursaron esas carreras. Y esa es una contradicción enorme, digamos. Que nada, ahí me parece que hay una batalla importante para dar. Sí, otra cosa es que la carrera, bueno, más allá del profesorado, es una licenciatura. Licenciatura, ¿qué, qué haces con la licenciatura? Yo realmente me pregunto, ¿qué hago con el papel de soy licenciado en artes audiovisuales, no? Claro, Y eso es como un freno grande para la motivación por el recibirse. Digo, ¿para qué me quiero recibir más allá de, psicológicamente hablando, ponerle un cierre a esto que hice? claro. Porque la experiencia técnica que me pudo dar la facultad ya la tengo, ¿no? Digo, ya sé hacer una puesta de luces, entre comillas, ya sé manejar una cámara, eso está. Ahora, hay todo un trayecto personal que también hay que conseguir. Claro, Que no es, no sé, me estoy yendo por las ramas. una cuestión compleja. ¿No era la intención sumirte en alguna suerte de crisis Sí, existencial por el estilo? voy a llamar a mi psicóloga. Pero no, son cosas importantes, me parece, para charlarlas y discutirlas y bueno, y dar ciertas peleas en los ámbitos también correspondientes. Sí, hablar con gente de Porque, otras carreras es interesante porque tienen la visión de afuera. claro, Sí, me gusta eso. Che,
Bueno, volviendo a agarrar el timón del barco. Vos te ponés en el lugar de la cara visible de Videodromo, ¿no? Sos generalmente el que está delante en cuanto a lo Sí, discursivo. sí. ¿Cómo es este Sí, tema? Sí, nosotros funcionamos, eh, somos tres personas y sostener un ciclo, un podcast y en redes sociales y desarrollar toda la campaña de difusión y de propaganda y demás, es una tarea que nos excede de por sí. O sea, tomado nosotros como personas individuales es algo que nos excede. Hemos organizado también funciones musicalizadas, no sé, las aventuras del príncipe Agamed, eh, el doctor Caligari, Haxan, la brujería a través de los tiempos, eh, y son tareas enormes, entonces a nosotros no nos queda otra más que refugiarnos en la organización y la disciplina, básicamente. Y en eso de organizarnos tenemos una división de tareas, digamos. Eh, y hay quienes se encargan de la parte del diseño, otros que se encargan de la parte de conseguir contactos en medios, hay otros que se encargan de presentar las películas, hay otros que se encargan de buscar las copias para las películas, en fin, hay alguien que se encarga de las tareas logísticas. Es un conjunto de tareas bastante complejas y necesitamos de esta organización y en esa distribución de roles a mí me ha tocado ser la persona que generalmente por ahí presenta las películas o que atiende las entrevistas y demás. claro. Eh, y con el tema de manejar la cuenta de Instagram, me gustaría hacer un paralelismo medio al vuelo, ¿no? Porque una cuenta de Sí. Instagram y una revista no son muy distintos, ¿no? Está bien que uno es en papel, pero en Eh, ambas publicás contenido para que la gente lo agarre, e incluso la cuenta de Instagram permite más interacción con la gente, que es lo que habías dicho al principio, que querías que cla- por medio de la revista se genere una interacción. claro. La gran diferencia, una de las grandes diferencias es no tener que lidiar con problemas de imprenta Claro, o los precios del papel y de la tinta y de que la impresión salga mal, porque si la impresión sale mal son varios números, digamos, que salen mal impresos y es un gran problema. Eh, pero nada, Instagram, tanto como Facebook, que son como los dos grandes pilares con los cuales nosotros nos manejamos en términos de difusión y de llegada, son redes que nos permiten esto, de repente ampliar lo que es la identidad del ciclo. Es decir, el ciclo no se limita simplemente a estas películas que proyectamos. Nosotros como mucho hemos tenido un ritmo de proyección de 2 películas por semana para de repente mostrar que nos gustan otro tipo de películas también, que por ahí no podemos proyectar porque las copias que se consiguen son horribles y eso es un gravísimo problema. Que hay muchas de esas películas que a nosotros nos encantan y que de repente es una lástima no poder encontrar por ningún lado una copia decente de eso porque no fue restaurada y demás. Pasa mucho con el cine argentino. muchísimo. Eh, pero bueno, eso nos permite como presentar otro abanico de películas y con ello también de recomendaciones. Que yo creo que la gente lo entiende. Si bien nosotros no lo expresamos así de manera abierta, todo lo que nosotros subimos, tanto en Instagram como en Facebook, son películas que a nosotros nos gustan por algún u otro motivo y que las subimos ahí en calidad también de recomendación. A veces también anexado, no sé, a la recomendación de algún libro. Por ahí le copiamos algún tipo de fragmento de algún libro, algún escrito que nos haya interesado. Claro. Y bueno, momento de anécdota. Sí, Una vez, hará como un año, o más, por ahí hace 2 años. La primera vez que yo escribí un comentario, un mensaje privado a Videodromo, preguntando eh, si iban a pasar alguna peli de Leos Carax. sí,
Y me respondieron ustedes, no me acuerdo, no sé cuál de ustedes, porque bueno, cuando varias personas manejan la cuenta, viste, nunca sabes bien con quién hablas. Me respondieron que les encantaría pasar de Leos Carax, pero que no podían encontrar una copia en buena calidad. Sí, ciertas películas de Leos Carax, sí. Claro. Bueno, y la historia termina en que la semana pasada, no, hará como un mes, pero la semana pasada se terminó, encontré una versión en BD Remux de Holly Motors que pesa 25 gigas. No, Holly Motors, que es más reciente, que tuvo cierto reconocimiento internacional, sí se consiguen. Claro. Y es genial Holly Motors. Esa es una de mis pelis favoritas, pero Es históricas. fantástica. Rara. Pero las primeras películas Sí, Los de amantes del Leos Pont-Neuf, Carax son más difíciles. claro. Bueno, la anécdota era que la había encontrado y decía, se la voy a pasar, le voy a pasar el torrent, así la pasan en el cine, boludo. Sí, porque aparte nosotros, bueno, arrancamos al principio proyectando en algunos espacios culturales, centros culturales, Sí, que después nunca terminamos de abandonar del todo ese ámbito porque es un ámbito que está bueno y que habilita otras cosas y otras me parece que cosas. son espacios que hay que apoyarlos, digo, en su sostenimiento. En este momento, por ejemplo, muchos de esos espacios se encuentran en una situación muy crítica, producto de la pandemia y demás, y me parece eh, que son espacios que son importantes que se sostengan, porque son espacios a los cuales acceden. Yo, por ejemplo, hablaba al principio de este arte o del cine académicamente legitimizado. Bueno, ahí acceden a artistas y expresiones artísticas que se encuentran por fuera de ese ámbito, que de alguna manera deambulan por los márgenes. Eh, bueno, cuestión que arrancamos proyectando esos espacios, que después no los terminamos de abandonar, pero después esencialmente nuestras proyecciones tenían lugar en el cine select. Y en ese cine no puedes disimular nada. Es decir, tiene que ser una buena copia, con un buen sonido. Tenés un proyector 4K, hay una pantalla que es enorme, eh, que digo, dentro de todo funciona muy bien. Así que nada, la cuestión de las copias, viste, es un problema a veces. El cine select tiene un aura, una cosa loca, ¿no? Que es... No debe ser no sé, no es la mejor sala, no son las butacas más cómodas, no es la pantalla más gigante, pero tiene un aura mágica. Es mi cine favorito, el de, principalmente de el de Plaza San Martín, el del Dardo Rocha. El del horror, sí. Es que, nada, circulan películas y con eso también circula gente que, digo, hablando por fuera también de lo que es nuestra programación, digo, nosotros eh, cubrimos uno de los solo días, un solo día de la semana en lo que es esa grilla. Eh, circulan cosas fantásticas en ese cine. O sea, de ese cine han brotado quizás las mejores anécdotas que nunca hemos escuchado jamás. Y, y eso me parece que es fantástico. O sea, no puedes comparar las anécdotas que escuchás por fuera del cine Select y de esos pasillos con las anécdotas que salen, no sé, del Cinema de La Plata después de haber visto, qué sé yo, la versión 3D del Rey León. ¿Se te viene alguna anécdota a la cabeza ahora? No, porque yo hablo desde lo que yo me puedo llegar a imaginar. Porque Claro, el problema es que termina la proyección y nosotros tenemos que desmontar los equipos, no sé, llevamos la computadora con las cosas, y tenemos que hacer como un montón de trabajo ahí claro. extra, que es todo trabajo invisibilizado y que de alguna manera está bien que quede así, pero que se entienda que está. Pero sí he tenido, no sé, muy buenas conversaciones con gente que por ahí jamás había visto en mi vida y que no conocía, que por ahí de repente la proyección de tal película motoriza cierto intercambio, ciertas discusiones. Una vez, que creo que es una de las cosas que más me han quedado después de la proyección de Las Margaritas de Vera Chitilova, Sí. una chica me dijo algo así como, después de ver esta película entendí verdaderamente lo que se podía hacer con el cine.
Y eso me pareció fantástico. O sea, si bien ninguno de nosotros hizo la película, eh, el que se haya proyectado en el marco de nuestro ciclo y que haya motorizado eso en la cabeza de alguien me parece fantástico. Yo tengo dos anécdotas muy lindas del Cine Select que fueron ver Apocalypse Now, que ya te dije, Sí, y ver El Irlandés, que no puedo no hablar de ese momento, que para mí fue clave, ¿no? ¿La fuiste a ver? no, el irlandés la terminé viendo por cuestiones de agenda, proyectada acá en casa con unos amigos. Ay, genial. Bueno, verlo en grandes, pero Sí, haberla visto en Uy, le pegué el micrófono. Haberla visto en el Select en pantalla grande fue increíble, la verdad. Tiene... otra vez, es carácter aurático, ¿no? sí, Eh, citando así nomás a la escuela de Frankfurt. Eh, como una cosa ahí, como una mística, como una magia medio loca. Que creo que no se reproduce viéndola por Netflix. tal cual, tal cual. Hay algo, no sé si leíste calculo que sí, porque debe circular en la carrera y si no circula es un crimen. Eh, Hay un texto que se llama Salir del cine, de Roland Barthes, que está en un libro que se llama El obvio y el obtuso, donde él habla de esto de lo que significa la experiencia cinematográfica. Él después lo termina cerrando con otra cuestión que tiene que ver con este debate al que hacía mención anteriormente sobre la concepción ideológica del cine, etcétera, etcétera. Pero que él habla de la sala de cine como un espacio de ensueño, básicamente, donde no solamente uno está de alguna manera observando lo que ocurre en la pantalla, sino también lo que de alguna manera ocurre alrededor. Y habla sobre la erotización de los cuerpos recortados a través de las sombras que Ha- se dan en la sala. Hablaban un poco de eso en el podcast del vampirismo en el cine, ¿no? Tal cual, sí, Cuerpos reanimados ahí que no terminan de morir nunca porque están en la pantalla. tal cual. Eh, bueno, aprovecho el pasaje sin querer para preguntarte un poco del podcast de ustedes, porque ya... ¿Cómo es el tema de por qué se les ocurrió hacerlo? Hasta el día de hoy es un experimento en realidad. Eh, no soy ni somos personas como muy nutridas en el mundo del podcast. Eh, entonces, por ahí al escucharlo vas a notar que hay cosas medio raras metidas en el medio, como mucha intervención, Es muy radioteatro, muy radioteatro, tal profundamente cual, radioteatro, pero me tal encanta. cual. Muy, muy radioteatro y el de vampirismo sobre todo se nota mucho. Para la gente que no habla inglés debe ser medio raro, porque de repente tiran el diálogo de la película en inglés, Claro, sí, sí, sí. pero sigue De siendo todas maneras fantástico. tratamos de poner en contexto un poco el Sí, 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 fragmento o obvio. algo, Es que es pero cinematográfico, es indiscutiblemente cinematográfico. claro, bueno, la idea nuestra era ir un poco por ese lado. A veces se puede lograr mejor que otras, digo, depende mucho también del trabajo de postproducción eh, y a veces de las películas también en sí. Eh, por ejemplo, hay un podcast en el que hablamos de una de mis películas favoritas que es Madre Juana de los Ángeles de Jerzy Kavallerovics y ahí es medio difícil meterle fragmentos de diálogos y demás, porque están todos en polaco. Este, pero bueno, nada, surge como un experimento y con la idea también de ir expandiendo lo que es el ciclo, digamos. Como se trata de un ciclo de cine y el cine, digamos, como arte, es un arte que se nutre de muchos otros artes, de muchas otras artes, Es el arte creo que que habilita, es el que conjuga todo, ¿no? El cine. claro, eh, habilita también a que de ahí se desprendan un montón de cosas que tienen que ver con el lenguaje del audiovisual. Así que más allá de que el podcast hable de determinadas películas, tratamos de nutrirlo en postproducción de muchos de esos elementos sin la apoyatura visual que hacen a lo cinematográfico. Así que, nada, surge como eso, como una idea
poder ampliar las fronteras de lo que era el ciclo. Con el tema de que el cine conjuga las artes, se desprende que no hacen falta, si bien son importantes la totalidad, no hacen falta todas las partes de una película para que se entienda. Tanto en cuanto a lo sonoro y lo visual de una película, sacando cualquiera de los dos, también se puede vivir una experiencia increíblemente cinematográfica y loca. Sí, yo creo que sí. Qué tan loca sea esa experiencia o qué tan profunda sea, depende mucho de cómo estén trabajadas ambas Claro. cuestiones. Eh, No puedo parar de hablar de el lado oscuro de la luna con el Mago de Oz. claro, sí. Es la segunda vez que lo saco a la luz este tema porque es algo que a mí me flasha. No sé por qué, no sé. Pero no sé si lo viste eso. Nunca hice la prueba. Había escuchado al respecto, pero nunca hice la prueba. Son dos cosas que me encantan igual, la película de Victor Fleming y el disco de Pink Floyd. Eh, Pero nunca hice la prueba. evangelizo a la gente para que lo haga porque es digno, realmente es digno y te hace pensar cómo se hace para conjugar un disco y una película. Porque, no sé, está en YouTube, si pones el lado oscuro de la luna con Mago Ajá. de Oz, ya está sincronizado. Ah, perfecto. No, Perfecto. yo me lo bajé en buena calidad al disco, ¿no? Para escuchar con estos cosos. Pero recomendado porque es una experiencia que conjuga dos cosas totalmente diferentes en algo nuevo, es muy flashero. Qué bien. Tenía la primera pregunta que te quería hacer, la primera pregunta 100% explícita que te quería hacer al principio del podcast, A ver. que se fue por la tangente, porque bueno, estaba interesante el tema, era... Pues yo elijo para el podcast no poner música de fondo, ¿viste? Porque por ahí no le interesa, no sé, no me gusta anclar una música porque genera un significado también. Entonces la idea para cada episodio era pedirle al invitado o invitada que recomiende una música para escuchar de fondo mientras iba el podcast. Que eso te Bien. lo tendría que haber preguntado en el principio, pero Claro. no te Bueno, lo pregunté. de última después cortás este pedazo y Sí, lo metés así al principio y que quede como una cosa súper horrenda y experimental. O lo dejás así como si fuera una película de Godard. claro. Entonces metemos el principio acá en el medio. Eh, Mira, había pensado en discos de John Carpenter, John Carpenter. Hace, Lost Themes, sí, o en su defecto puede ser la banda sonora de Profundo Rosso de Darío Argento de Goblin. mira, buenísimo. Entonces, no conozco ninguno de los dos, así que los voy a escuchar post podcast. Genial. Me parece interesante eso de que vaya por afuera. Porque por ahí no le gusta a alguien y dice, bueno, voy a escuchar, en realidad me chupo un huevo, voy a escuchar la bebecita Bebelín. Claro. Ahora tienen con qué acompañarlo. Claro, bien. Así que estuvieron 45 minutos en silencio. Che, veo un montón de libros atrás y viniendo del palo audiovisual y siendo vos un conocedor del audiovisual, la puesta en escena no es casual en general. Si te pones atrás de la biblioteca, Eh, eh, Más o menos, tampoco hay tanto espacio. es verdad. Nada, te quería, me hacía el misterioso en realidad. Te quería preguntar si había algún libro de ahí atrás que tuvieras a mano que dijeras, este es un librazo. Porque Eh, de yo soy muy recomendación. fanático de Raymond Chandler. Raymond Chandler. Sí. Es un escritor de lo que se dio en llamar como la novela negra policial. Sí, Es el creador a lo largo de sus novelas del personaje de Philip Marlowe. Y cada una de sus novelas fue después trasladadas al cine. Él trabajó también como guionista. sí. Él, por ejemplo, trabajó con Billy Wilder en la película que en habla hispana le pusieron como Perdición. El título en inglés es Double Indemnity. Es una película que, si no me equivoco, es del año 44.
Y él de hecho tiene un cameo en la película. En un momento aparece leyendo un diario en el pasillo. Nada, tuvo una relación conflictiva con el mundo del cine, pero su obra literaria me parece que es fantástica. Y de hecho escribió la novela en la cual se basa una de mis películas favoritas, que es El sueño eterno de Howard Hawks. No, no conozco, Así pero me que si interesa. me preguntás de algo así como para recomendar de literatura, te diría Raymond Chandler. Raymond Chandler. Te voy a pedir un segundo que se me está quedando sin batería la cámara. Dale. Corto la cámara Yo puedo, y... puedo aprovechar para ir a buscar Sí, agua. sí, 100%. O, Y por ahí puedo ir genial. al baño yo también. Dale. Recreo. Bien. Hicimos una breve pausa comercial. Si tuviera sponsors, ahí irían los sponsors. Eh, Próximamente. Ahí está. Voy a sacar el mouse. Pongo pantalla completa. Ahí está. Bien. Tocamos una infinidad de temas. Me encanta. Me encanta tener la excusa para tocar esta infinidad de temas. Eh, y cuando se hace tan... hablamos de tantas cosas. Como que las cosas que tenía para preguntarte ya no sé si queda como que las tocamos o ¿Cómo no. queda? A ver. No sé, hablamos de, al principio del capitalismo y generando y reproduciendo sus propias imágenes. Que a nivel personal, ya no necesariamente desde el punto de vista de Videodromo, ¿qué opinión te genera Netflix empujando películas a los Oscars? Ponele. Eh, los Oscar me parecen una aberración, por empezar. Pero legitima, ¿viste? Legitima y ofrece más visibilidad, eh, pero no creo que merezcan mucho más mérito que ese. Eh, Buñuel decía que la peor cosa que le podía llegar a hacer en la vida es nominarlo a un Oscar. Buñuel es alguien Eh, que me gusta tanto que nunca he tenido la suerte de hablar de él con alguien. bueno, nosotros hemos proyectado algunas de sus películas. Sí. Eh, ¿Cuál no me proyecto? acuerdo bien ahora cuál es. El fantasma de la libertad fue una. El divino encanto de la burguesía, que no pude ir. El discreto encanto de la Ese. burguesía y pasamos también El ángel exterminador. El ángel, sí. Ninguna de las tres pude ir. Tiene una cosa loca también. Todo es loco. Todo lo que digo yo es loco. Tiene una cosa loca. Eh, el, esto del ciclo de cine con la proyección, porque pasan una sola vez la película. Y hay que Sí, ir. Y, sin, sí, y es olvídate de que... intencional. Sí. Olvídate de volver a verla de acá a unos años. Sí, a nosotros siempre nos preguntan, ¿Cuándo vuelven a o nos pasar? dicen, claro, no pude ir, ¿cuándo lo vuelven a pasar? ¿Qué sé yo? Y la respuesta siempre es Jodete. próximamente. Ese es el subtexto. Porque buscamos hacer de la proyección como una suerte de evento único, si se Claro. quiere. Aurático, ya que... Algo así, sí. Eh, no, en relación a Netflix, a ver, yo no estoy para nada de acuerdo con su oferta audiovisual, independientemente de que por ahí haya alguna que otra cosa que me pueda llegar a interesar. Me parece que eh, es un canal donde se puede observar mucho esto a lo que hacían mención anteriormente, la uniformidad de la oferta, independientemente de que se trate de productos que se llamen distintos, digo. Generalmente es la misma estructura, está filmado de la misma forma, son los mismos filtros. Entonces se da una cosa que es eh, muy, muy paradójica, que es que hoy por hoy podríamos decir que nunca en la historia han existido tantos dispositivos de reproducción de imagen, sin embargo la oferta parece cada vez más uniforme, Sí, de lo cual hecho, es algo de una contradicción enorme. las cámaras del celular que ya vienen con el filtro puesto
y que voluntariamente tenés que sacarle el filtro. Sí, Y es un filtro. ya está dando cuenta de algo eso, totalmente. Es un tipo de cara que tenés que tener. Claro. Eh, y ahí nuevamente me parece que se está poniendo en juego la definición de un tipo determinado de espectador. A ver, hay algunos directores que se están volcando a Netflix por cuestiones netamente de producción. Por ejemplo, los otros días leía que... ¿cómo se llama la última película de Cuarón? Roma. Roma. ¿Te gustó? Bien. No. Pero más allá de eso, no, de hecho no me gustó para nada. Para nada. Pero más allá de eso, él comentaba en una entrevista, decía que de no haber sido por Netflix, él nunca hubiera podido hacer esa película. Claro. Entonces, entre hacer una película para que sea estrenada en cine, o más bien, no poder hacer una película para que sea estrenada en cine y hacer una película para que sea vista en la pantalla chica, se quedaba con la pantalla chica. Y hay algo de eso también. Creo que a Scorsese le pasó algo parecido con el irlandés, más allá de que después creo que las dos películas tuvieron esta previa de estreno en salas. Eh, o te cortan la película, o te hacen cualquier cosa con el montaje. Eh, Sí, te la proyectan en entonces, 16:9 y le sacan 2 bordecitos. sí, bueno, esas cosas horrendas de mutilación que hacen. ¿Te diste cuenta que toda la infancia, todas las películas que viste probablemente están recortadas? Sí, Yo caí hace poco en cuenta de eso. sí. Eh, Crecimos en 4:3, cuando toda la crecimos vida en fue 4:3. 2:33:1. Y yo, por ejemplo, una de mis películas de terror favoritas siempre fue En la boca del miedo. Y Carpenter filma siempre con ese formato apaisado. O sea que la debo haber visto como, no sé, no quiero recordar siquiera. Este, nada, Netflix tiene eso. Y después lo que tiene también es que define, como decía anteriormente, un tipo de espectador. Y donde se arremete, digo, en esto de ponerlo en Netflix versus experiencia cinematográfica, arremete contra esa experiencia cinematográfica, arremete con esa posibilidad del encuentro social compartido y de la experiencia compartida del cine. No es lo mismo ver El irlandés en tu casa solo, por ejemplo, que verlo en una pantalla de cine. En tres No cuotas, solamente en por tres las tandas. dimensiones, no solamente por el formato, digo, las dimensiones, el sonido, etcétera, sino porque hay algo también de experiencia y de sensaciones compartidas, que también, no sé si existe un nombre para estas cosas, pero que se palpa, que Claro. está ahí en la sala de cine. Nosotros con el ciclo hemos tenido la suerte de poder proyectar en una sala de cine como es la sala del Select las películas que a nosotros nos gustan. Claro. Y eso es una experiencia fantástica. Y no hay punto de comparación alguno entre verla solo o acompañado en tu casa con la experiencia y la sensación de poder ver esas películas, no sé, de ver eh, Kaneto Shindo, por ejemplo, es un director japonés que me encanta, que es Onibaba o El Gato Negro, o ver, por ejemplo, como te comentaba anteriormente, El Espejo de Tarkovsky, ver eso en el cine, o una de las experiencias que más me gustó fue ver It's Such a Beautiful Day de Don Hertzfeldt, ver eso en el cine y compartir esas sensaciones con la gente es algo para mí que Netflix nunca va a llegar a alcanzar jamás ningún tipo de plataforma de consumo audiovisual en formato individual. Y después lo que tenés también es un espectador vigilado, que es algo en torno a lo cual no se suele problematizar mucho, pero todo lo que vos tipeás para ver en Netflix, dónde pausás la película, dónde la cortás, dónde la abandonás y pasás a ver otra cosa, todo eso queda registrado. Es decir, Y hay una después vigilancia y un tutelaje sobre las conductas audiovisuales del espectador y en base a eso después, por supuesto, hacen la otra película. claro, tal cual. Y lo cual es medio paradójico, ¿no? Porque justamente Netflix es el que produce. Andás a ver cómo se llama este documental que salió hace poquito sobre cómo funciona el algoritmo, el gran Sí, hermano este. ¿Cómo se llama la...? eh, lo vi. Ese. Sí, sí, el que habla sobre las redes sociales, Sí. básicamente.
Más que nada se centra en eso, sí. Tanto en Eh, Instagram, Facebook, etcétera. es loco que salga de Netflix. Es Hmm, como que diga, sí, soy yo. Y sí, hago esto. sí, sí. Más allá de que tiene varias cosas, me parece, para discutirle ese documental, Seguro. tiene algunas cosas interesantes, digo. No, no deja de ser paradójico, como vos decís. No, no es ningún mérito decir no lo vi. Pero no lo vi. Pero, ¿viste cuando... Si me escucha un amigo me va a matar, pero... ¿Viste el sexto sentido? Sí, No la vi, pero la vi. claro, Me la sé toda, sí. pero no la vi nunca. En esas películas, hace poco escuchaba a alguien hablar de cuando vio Psicosis por primera vez. Claro, Y decía eso mismo. Bueno, yo esa película ya la había visto por más de no haberla visto. Es un bajón, porque hoy por hoy no podés ver Psicosis por primera vez. claro, es verdad. Volver al futuro. No, no, no podés. Son películas tan plagiadas. Plagiadas no, ¿cómo es? Parodiadas. Parodiadas, homenajeadas, como se quiera, pero eh, hasta en algunas publicidades también. Sí. Che, ¿y Videodromo en la producción audiovisual han tanteado esas fronteras? No, 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 todavía no, Todavía, me todavía. gusta, me gusta, me gusta. Esa era la respuesta. No, sería re interesante ver, no sé, una productora, un guión No, salir de Videodromo. sí, nos gustaría, pero lo veo como una experiencia, como algo medio lejano. Claro. Tienen tantas cosas para hacerlo. No, Sí, me sobra tarea al final del día, siempre. claro, no. He escrito algunos guiones para cómics, ¿Mirá? pero hace mucho y no es lo mismo, No. pero es parecido. Es como un resumen de la película y el cómic, ¿no? Es este frame es el importante. Este frame es el importante. Claro, algo así, pero es muy interesante. Yo creo que cualquier persona interesada en el mundo del audiovisual tendría que incursionar en el mundo de los cómics y de las novelas Claro. gráficas. Es una forma de saber Porque, sintetizar. sí, no, pero es una forma también de generar, por ejemplo, todos los recursos con los que cuenta el medio audiovisual, pero a través de lo gráfico y a través de imágenes que son estáticas, Claro. pero que a su vez dan cuenta de movimiento, dan cuenta de sonido. Debe haber surgido con alguien que leyó un storyboard, ¿viste? Che, pero esto está buenísimo, dijo. Y no lo filmaron, lo vendió y listo. Hay un Y de tema. hecho, de hecho hay muchas películas que son adaptaciones de novelas gráficas. La Por ejemplo, gran. Un tiempo de violencia de Cronenberg es una adaptación de una novela gráfica. Mirá. ¿Cómo te Eh, llevas con Cronenberg? Cambiando tengo. nuevamente ¡Wow! Eh, dos cosas. Yo soy muy cobarde con lo físico. Entonces Ajá, hay cosas que me cuestan un poquito. Pero claro. Videodromo la vi y me fascinó. La vi hace bastante ya. Después, otra cosa que me pareció que me pasó con Cronenberg es que esto me pasó hace poco. La cosa no es de Cronenberg, No, es de es de Carpenter. Carpenter. Eso me Sí. enter- Y dije, ¿cómo? No puede ser, me están cagando. Igual comparten algunas cuestiones. Sí, tienen como una hermandad. Pero tengo la mosca descargada acá en la computadora que nunca la vi. Eh, Fantástica. Yo la vi de muy chiquito. Mirá, También seguramente recortada y por el formato televisivo. en 4:3. Teníamos Claro. en una casa en la que vivía antes, teníamos una videocasetera. Sí. Hace poco, el año pasado o el anterior. Y un amigo, un compañero de casa, le habían regalado un videoclub. Un loco se pudrió y dijo, ya fue. Y posteó en un grupo de Facebook, che, el que quiere esta película, venga a buscarla. Y tiene Wow. 700 VHS. Wow. Y entre esos VHS tiene La Cosa, por ejemplo. Y un montón de películas. Entonces hubo un momento en el que todas las noches en esta casa teníamos una sala con un tele de tubo
y la videocasetera y veíamos películas y películas y películas y películas y películas. Y hablando de la experiencia cine, hay la experiencia VHS también es algo que creo que es más difícil de reproducir que la experiencia cine. Eh, Profundice un toque porque queda medio en el aire. Pero creo que yo soy de las últimas generaciones, yo tengo 25, de las últimas generaciones que fue al videoclub. Y se generaba un vínculo con el tipo del videoclub, o la tipa del videoclub, ¿viste? Porque después, qué sé yo alquilaba una película, todos los viernes alquilaba una película, o dos, para devolverla el lunes. Todos. Y llegaba un momento que el tipo ya sabía lo que habías visto, ya sabía qué te había gustado. Eras un espectador vigilado. Eras un curado, curado te diría. Entonces el tipo te recomendaba. Qué bien. Mirate tal cosa. No sé si tenés este recuerdo vos, yo lo tengo. No era mucho de ir al videoclub Mirá. de chico. No. Era muchos de ver muchos canales de películas y especiales no sé, especiales de cine de terror. Me acuerdo de haber visto un especial de Hitchcock, Sí. ponele en la televisión, que yo era muy chico, pero recuerdo haber visto Los pájaros, por ejemplo, ahí, Wow. y haberme quedado boquiabierto por el final de la película, y de no haber terminado de entender o de asimilar qué era lo que había visto, pero como experiencia me había parecido una cosa fantástica. Depende la edad que tenés cuando ves tal o cual peli, ¿viste? Es tal o Sí, cual interpretación. eso influye un montón. Yo era muy chiquito, no me acuerdo bien qué edad tenía, pero era ver una película sobre pájaros atacando gente, o sea, una cosa rara. Acción. Acción. Eh, Y Cronenberg también, me acuerdo de haberlo visto muy, muy chico. wow. Como verás, no tenía como mucho tutelaje No. paterno en relación a qué Mejor. consumía y qué no. Por suerte. Pero me acuerdo de haber visto La Mosca un par de veces. Wow. El cine de Cronenberg es un es difícil. Eh, Sobre todo porque es un cine que podríamos definir como un cine de los límites, si Claro, se de los quiere. márgenes. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la definición clásica de hombre de la filosofía aristotélica, hombre acá entendido como la noción de humanidad, o sea, Sí. recordemos que había cosas que pensaban los filósofos y otras cosas que no, nos vamos a encontrar el objetivo primero y el último era el aspirar a una esencia. Es decir, hay algo que a nosotros nos define como humanos y eso es a lo que nosotros debemos aspirar. Claro. Es decir, existe una especie de constructo moral e ideológico también que sirve como mandato de regulación del comportamiento social. Y el cine de Cronenberg busca, me parece a mí, constantemente discutir esa noción esencialista. Ni el ser humano es algo por esencia, ni tiene por qué serlo. Si se quiere, es una visión más espinociana, con el perdón de mis amigos filósofos. Es como que los seres de las películas de Cronenberg no se definen en términos de esencia, sino de potencia. Y con eso rompe o destruye los presupuestos teológicos, metafísicos, o como se les quiera llamar, abriendo la posibilidad a nuevas formologías, a nuevas formas de conducta y nuevas subjetividades. Y también poniendo con eso en evidencia los mecanismos que surgen a partir de la aparición de ese ser monstruoso, si se quiere, Claro, que son mecanismos de regulación y de disciplinamiento, la primer frontera es el cuerpo, ¿no? tal cual. Y la Y hay última, algo te ahí, diría. ayer o antes de ayer, me acuerdo que lo veía a Viggo Mortensen, Sí. que trabajó mucho con Cronenberg. Él trabajó en Un método peligroso, trabajó en Vientos del Este, se llama. Trabajó en tiempos de violencia, eh, tiempos violentos. Y él le tocó elegir un par de películas para presentar en el Toronto International Film Festival. Y una de esas películas que eligió para proyectar fue Crash. Y una de las cosas que él dijo fue que una de las cosas que más le gusta de Cronenberg como director es el hecho de que no juzga moralmente a sus personajes.
él no está estableciendo un criterio moral o de castigo sobre los personajes. Que muchas veces eso molesta cuando de repente estás viendo una película y ¡pum! Al personaje lo matan. Bueno, pero ¿por qué lo están matando? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Y lo matan porque llevó adelante determinada vida, tomó ciertas decisiones y demás, y tenía que ser castigado por lo que hizo. Por ejemplo, me estoy acordando de una película que a mí me gusta en cierto punto, pero que tiene este gran defecto que es eh, Camino a la Perdición. ¿De No sé si la quién? viste. ¿De quién? Sam Mendes, Sam Mendes, Road to ¿no? Perdition, con Tom Hanks. La película está buena y está como re buena la ambientación, creo que está ambientada en los años 20. Y nada, tiene esa cosa ahí sobre el final, que no lo voy a hacer explícito para no spoilearle el final a la gente que quiera ver la película después. Pero nada, es una cosa como muy, muy recurrente y que, sobre todo en el cine norteamericano, después de la aplicación del código Hays de censura en los años 30, eso definió mucho del hacer cine, de cómo tienen que contarse las historias. Claro. Em, es en cierto punto muy difícil romper ya, para algunos, con el cómo tiene que ser una película, ¿viste? Cuando ya está muy asentado, Sí, el cómo es, inicio, nudo, desenlace, o final, ese es el, inicio, nudo. claro, ese es el peligro de la uniformidad, que define también esto, formas de ver y formas de hacer cine también. Es un poco señal de la Como, época, como ¿no? muy, sí, es como un régimen de visibilidad explícita, si se quiere, donde todo tiene que quedar perfectamente claro, es decir, no puede haber claroscuros ahí en el medio, no puede haber grises, no puede Claro. haber lugar a que se pueda interrogar la imagen. ¿Cómo que me estás haciendo preguntarme cosas? Dice. Claro, entonces todo está eh, narrado de manera tal de que todo de alguna manera cierre, pero hasta en términos que resultan como medio absurdos, tipo, fíjate la remera roja de aquel tipo, y la cámara va y enfoca que tiene una remera roja. O no, o la nave está a punto de despegar y va a la ¿Qué? cámara a ver la nave cómo está despegando, no sé. Y Eh, alguien que reitera, che, la nave está despegando. es Vos decís, como un proto anime, ¿no? Tipo. hay eh, una subestimación de la figura del espectador que más que subestimación tiene que ver, me parece, con eso, con la conformación de un nuevo tipo de espectador eh, sumamente pasivo. el anime, retomo eso que te dije, tiene algo de eso, ¿no? Como que no deja. Digo el anime mainstream, no me refiero a Perfect Blue, ponele. Te digo, Claro, tipo Dragon Ball o Naruto. Pasa algo, inmediatamente es un plano al personaje que no está haciendo nada que dice, ¡Wow! Acaba de agarrar con su rodilla y en un movimiento muy rápido le pegó en la cara. ¡Wow! No sea cosa que no entiendas que le pegó un rodillazo. claro. Sí, yo no soy un gran experto en el mundo del anime. Sé que hay cosas que se corren un poco de la regla y que está bueno cuando eso pasa. Eh, Creo que el no estar atado a tener que trabajar con personas permite cierto vuelo. sí, Y que pero no está del Japón, todo aprovechado eso, ¿no? claro, y que Japón tiene un vuelo raro. Tiene un vuelo extra. Sí, creo que sí, no sé, ¿será que dos bombas nucleares te hacen tener otros parámetros sobre cómo son las cosas? Bueno, el desastre, digo, la masacre que fue el lanzamiento de las dos bombas atómicas, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, afectaron de forma muy, imagínate, ¿no? A lo que es la sociedad japonesa, de formas y dimensiones que nosotros no podemos terminar de concebir. Y eso se traduce mucho al nivel cinematográfico, a nivel de producciones. Hay un anime, una película de anime que se llama Hadashi no Gen, que es Gen, el de los pies descalzos. Sí, Hay un GIF súper famoso, que es una secuencia de la película de cuando cae la bomba atómica y como la onda expansiva deja los huesos de la gente y
Bueno, esa película es el momento previo, la bomba y el después. Y es increíblemente cruda. Terminan dos hermanitos solos en el medio del invierno nuclear. Hmm. No, me imagino que de todas maneras es algo medio... puede haber un intento de aproximación hacia querer transmitir determinada sensación y demás, pero es medio inabarcable, creo yo. Hay cosas que son imposibles de traducir a, a nivel de las imágenes, como así también hay imágenes que son difíciles de traducir al nivel de lo textual. Claro, la experiencia es intransferible, decía. Tal cual. Sí. Em, pero, bueno, retoma esto con lo que charlábamos al principio, de que los eventos históricos fuertes que marcaron a una sociedad dejan siempre la huella en lo artístico posterior. Así es. Hay una película de Spielberg, ¿cómo se llama? Del nenito rubio que termina en Japón, ¿la viste? Sí, Ay, ¿cómo se se me llama? fue el El nombre. Sol, el El Imperio del Imperio del Sol. Sol naciente, el Imperio del Sol. Bueno, mirá cómo todo cierra, ¿eh? Porque el Imperio del Sol está basado en una novela de Ballard. Mirá, Y de hecho cuenta su infancia. él es el Cuenta la nene. infancia de Ballard. Sí. Qué increíble. Que lo protagoniza Christian Bale, siendo muy chiquito. No sabía que era Christian Bale, mira. Es Christian Bale. Y él hace de Ballard. Sí. Eso es Spielberg en su máxima potencia. Exactamente. Eso y Jurassic Park. Eso, Jurassic Park, Tiburón, a mí me Tiburón. gusta mucho. Eh, tiene la... eh, uh, estoy muy mal con la memoria hoy. Pero Siempre pasa. ¿La la del del camión camión? que va persiguiendo el auto. ¿La de que si frena explota? No. ¿Cuál es? No, no. Me fui para Eh, otra. Eh, ¿El camión que persigue al auto? es genial porque el camión, nunca ves la cara del conductor, entonces el camión es como si fuera un monstruo, básicamente que va persiguiendo al protagonista por una ruta. Wow. No, no la No tengo me esa. estoy pudiendo acordar el nombre, pero esa película me encanta. La pongo, Eh, cuando te acuerdes, la pongo nada, con un texto acá. Spielberg tiene como muy buenas películas. No sé si soy del todo fan con las últimas cosas que ha hecho. Por ejemplo, vi Ready Player One las otras vez Son buenos y pochoclos. sí, pero no, hasta políticamente Sí. Yo la vi, compleja, digamos. me quedé muy manija con el final, pero sí, es verdad que tiene unas cositas ahí para disecar y decir, che, Sí, digo, ¿por en qué? relación a esto que tiene que ver con el mundo de la realidad virtual y los videojuegos, me parece que es mucho mejor Existence, por ejemplo, volviendo a Cronenberg, que en Ready Player One. Existence de Cronenberg, tengo una lista Sí, ya. es del año 99, si no me equivoco. Eh, el otro día me mandaron por mensaje a la cuenta que con el primer episodio se habían hecho una listita de películas. Y creo que va a Qué pasar de bien, vuelta. Porque genial. la cantidad de películas que yo por lo menos no vi son un montón. Bueno, Y, genial. y me encanta. Eh, no sé, estoy para seguirte charlando 2 horas, boludo. Pero, eh, Sí, entiendo que ya la idea es ir cerrando, pero si vos tuvieras que recomendar 3 películas a alguien, cualquiera, ¿qué eh, película sería? El espejo, para que me Sí, odien. Apocalypse Now. sí, eh, y Jurassic Park, me parece. ajá. Y después el espejo de vuelta, para que me quieran de vuelta. ¿Qué es lo que me Hay que pasó a verlo, mí? Hay que hay verla que dos verlo un par veces. de veces al espejo, sí. Sí. Cada vez que la ves vas abarcando otra cosa. Lo mismo con Holly Motors. También, Eh, sí. no sé cómo debe ser ver una película más de 10 veces. Yo sé que Holly Motors la debo haber visto 5 o 6 veces. La Zona también 5 o 6 veces. Pero ya llegar un momento tan zarpado. Mi hermano es muy cinéfilo también. Y tenía una época que se sabe. ¿Comparten gustos ahí? Sí, sí, sí. Se sabe, él se sabe diálogos de memoria. O sea, yo sé que en tal momento tal personaje dice algo. Pero él puede llevar los diálogos así.
taca, 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 taca. Es increíble eso. Eh, Otra peli que me gustaría que pasen en Videodromo. eh, Cuando se pueda. sí. No te pregunté de eso, mirá. Cinécdota Nueva York. ¿Cinécdota qué? Sí, De Kaufman. Hoffman. Esa peli fue fuerte, dolorosa. ¿Cómo es el panorama eh, proyectual de Videodromo? ¿Cómo se vienen arreglando con eso de estar 8 meses sin proyectar? Sí, este año pudimos proyectar solo 3 películas que fueron The Lighthouse, de Sí. Robert Eggers. Abrimos con esa película. Después proyectamos Pero no Something porque haya Different. estado, no porque haya estado en los Oscars, sino porque está buena. No, porque está buena. Sí, es verdad, tuvo una nominación por fotografía, Ganó, creo. Ganó, ¿verdad? sí. Es un Mirá, fla, no, eso no me es acordaba. una fiebre de verano. Eh, La The segunda, perdón, Lighthouse, sí. la segunda fue Something Different o Algo Diferente de Vera Chitilova, es el primer largometraje que ella dirigió. Hmm, Y la tercera fue The Devils de Ken Russell. mirá. Así que cerramos ahí con tremendo escándalo. Y después estuvimos coqueteando un poco con la idea de proyectar algo vía Twitch. Eso pensaba yo. El tema de derecho de autor y el DMCA, viste que ahora hasta los monitores pueden decir cuando estás reproduciendo contenido con Wow, copyright. mirá. Sí, se lo podés desactivar, Sí, pero ya lo trae. Eh, es un problema. A veces también entre la aplicación de una norma y la sanción concreta de esa norma media una distancia. Y Total. ahí es donde se cuela, me parece a mí, un universo de posibilidades. Pero de todas maneras, nunca nos gustó mucho la idea. Claro. No creíamos tampoco en primera instancia de que esto se fuera a extender tanto. Nadie Creo que creía eso, como ¿no? nadie. Es una locura. Eh, y después simplemente fue quedando como una cosa ahí en el tintero y nos fuimos limitando más a lo de los podcasts y, y a ir buscando alguna que otra vía. Una lástima, porque teníamos como muy buenos proyectos para este año, teníamos algunas películas ahí programadas que me hubiese encantado que las hubiésemos podido pasar y verlas también ahí en pantalla. O sea, Possession de Zulawski era una de esas películas, Profondo Rosso de Argento, Sí. eh, una película de Kelly Richard. Bueno, no importa, teníamos como varias ahí en el tintero que quedaron dando vueltas. Habrá que ver qué pasa de ahora en más. ¿Pensás Lo más que... probable es que en principio se habiliten, perdón, lo más probable es que en Sí, principio se habiliten las proyecciones al aire libre claro. y que pueda llegar a ver algo de eso. Me encantaría que volvieran los autocine. Que se Sí, acá en La pusieran Plata de... hay un autocine habilitado por el gobierno municipal, Mirá. pero para darte una idea de lo que es, en la primera función pasaron Rápido y Furioso. ¿Viste que hay una Rápido y Furioso del 50 o del 40? Ajá, no sabía, mira, Encontré un canal de YouTube que tiene así como unas pelis medio viejas, interesantes. Tiene una peli de Vincent Price, La casa embrujada en la colina, Carnival of Souls. sí, Y entre esas tiene Rápido y Furioso con Forte y Cadillacs, una cosa así. mira, La empecé a ver y es un flash. Para empezar a hablar es un flash. Fast and Furious. Después te paso el link. dale. Eso es como una cosa loca. Ahora me falta el auto para ir al autocine. Triste. Bueno, ya, mira, cuando hicimos la pausa baño, la pausa recreo, llevábamos 50 minutos de grabación y ahora llevamos 35. Wow. Increíble. Por eso, yo no tengo problema, no tengo apuro, no tengo nada para hacer, pero me parece
responsable avisarte que hace más de una No, hora y media que estamos. yo creo que está bien también para la gente que después lo va a escuchar. Digo, no se van a comer 2 horas de esto. Y que se la fumen. Eh, así que me parece como prudente ir ya redondeando la cuestión, ¿no? Redondeando. Última pregunta. Dale. Eh, la gente. Me pasa mucho a mí. Que me Sí, refiero a la gente. Y esto me lo marcó un profe en la facultad, bueno, volviendo a retomar del principio. Nosotros también somos la gente. Y eso siempre es algo que me doy cuenta que digo yo. Bueno, la gente mira estas películas. ¿Y yo quién soy, boludo? Pará. Me tengo que bajar de ahí. ¿A dónde me subí, boludo? Un pensamiento loco. Cuando decimos a la gente que nos paramos afuera de un círculo que andás a ver quién dibujó, ¿no? sí, uno mismo nomás. Sí, que yo dibujé. Los espectadores no participantes en vivo de este podcast. Sí, se van a tener que fumar 1 horita y media de video. Está bien. Después veremos hasta dónde llegan. ¿A vos te figura después en estadística o no? Sí, sí, en general el ratio de gente que escucha es... Hay un par que lo escucharon todo, pero el promedio creo que son 15 minutos. Sí, o por ahí la gente lo va escuchando también de manera fragmentaria. En cuotas. Es otra En señal de cuotas. la época, ¿no? Verlo de a Sí, tandas. Eh, no sé cómo... Y sin embargo, las series de 1 hora parece que siguen fuerte, ¿viste? sí, Siguen saliendo series de 1 hora cuando uno pensaría que tendría que ser cada vez más cortas. sí. Eh, Pero digo, ahí también hay otro problema, digo, eh, el hecho de que uno ve una película por una plataforma on demand en su casa, ah, habilita también a que uno pierda esa experiencia de la totalidad claro, de una película. Es decir, vos vas al cine y no puedes pausar la película claro, para, no sé, ver el teléfono. claro. Y tampoco deberías poder ver el teléfono. Claro, es verdad. Sí, Pero estaría bueno, bueno la andar gente con un láser de esos que quema, ¿viste? De arriba del proyector. Y cuando un boludo pela el teléfono, le quema el cuello. sí, fui a ver. Eso por suerte generalmente no pasaba no pasa en el Select. Hay Claro, como es otro verdad. tipo de. Otro espectador. Hay otro público, hay otro espectador. Pero fui a ver Érase una vez en Hollywood, la última de Tarantino, y la experiencia fue horrenda. Claro. Eh, porque era. Nada, una cosa re molesta, todo el mundo viendo los teléfonos. Y es inevitable que eso no te distraiga, digamos, no te moleste. Sí, porque encima tiene el brillo al palo, ¿viste? Prende allá y te Sí, encandila la voz. Y decís, sí, sí, sí. me Y perdí. gente hablando. Fue Chistador una experiencia horrenda. profesional. Chistador profesional del cine soy yo. Me peleo con la gente, arranco así tipo... Y... Sí. Creo que ya estamos. A ver, vamos a hacernos como la caja negra. ¿Hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haga? Nada, qué sé yo, es tu programa. Sí, pero bueno, vos sos parte más del 50% del programa, digo, si no fuera por vos no habría programa de hoy. Así que también, No, si no, hay... creo que no. Creo que más o menos estamos. Qué sé yo. No sé, no vine con preguntas preparadas hoy. Bueno, me tiraste unas cuantas que me dejaste tecleando igual. No quiero pensar cómo son las preparadas. No, sí, sí lo que puedo mandar es saludos y agradecimientos, casi Ah, como si esto estuviera todo, saliendo en vivo. todos los que quieras. Agradecerle a toda la gente que nos sigue en redes, que ha asistido a nuestras funciones, digamos, que banca y entiende de qué va el proyecto, a colegas, amigas, amigos, eh, que están dentro del ámbito, si se quiere, de lo cinematográfico, con los cuales compartimos muchas cosas. Y nada, todos ellos y ellas hablando de parte de los tres, siempre enfatizando esto del que somos, digamos. ¿No pensaron monetizar el contenido por medio de plataforma tipo Cafecito o Patreon?
Se conversó en algún momento, pero estamos recién ahora empezando a producir material que nos es propio en Claro, algún punto, ¿no? Que tiene que ver con toda esta cuestión de los podcasts. Porque después, si bien hay un trabajo de selección de películas, de búsqueda, de rastreo y demás, lo que se llama como una curaduría la de curaduría. películas, no son obras que nos pertenezcan. Eh, Así que no lo hemos conversado, pero como muy, muy para arriba, digamos. Bien, entonces, @Videodromo Proyecciones en Instagram. Así En es. Spotify son Videodromo Podcast. Videodromo Podcast también en YouTube, En YouTube. En Facebook estamos como Videodromo Proyecciones. Bien. Y Y estamos también en Twitter, que todavía no le estamos dando como mucha bola, pero estamos ahí también. un lugar medio loco, Twitter. Sí, El último sí, no me episodio termino, no me termino de acostumbrar todavía es a la muy dinámica. tóxico. El último Sí, episodio del podcast fue El Vengador del Futuro, que salió hace así poquito. es, sí, del gran Paul Verhoeven, Paul la Verhoeven. original, ¿no? Claro, claro. ¿Tienen algún otro preparado ya en casilla? Tipo avant premiere. Nos gusta mucho el cine de terror y estuvimos conversando mucho en esto de las vísperas de Halloween, de hacer algún especial. No lo hemos hecho, no lo hemos preparado, posiblemente no salga Vincent para la Price. fecha, pero Vincent Price. quizás, no sé, en un par de semanas. Eh, no sé, Hollywood. Halloween tardío. Me gusta, me gusta. un Halloween tardío, sí. Bueno, ya hemos terminado entonces. @Videodromo Proyecciones. Esto es @el Podcastovich. El Podcastovich en todas las redes que se te ocurran. Estamos. Rob, muchísimas, pero infinitas gracias por haberme dedicado casi 2 horas de tu tiempo. Gracias a vos por la entrevista. Muchas gracias a todo Videodromo por haberme hecho ver tantas películas increíbles que no habría podido si no fuera por ustedes. Y creo que lo damos por finalizado. Muy bien, Corte si querés, ahora quedamos haciendo un post reunión dale, o como quieras. dale, un toque, sí. Bancá que hago una claqueta.